la localidad de Roldán. Tenemos la oportunidad con el equipo de estar aquí en el estudio ya con nosotros. Gentilmente se ha llegado a charlar la presidenta del consejo de la vecina localidad de Roldán. Estamos hablando de Susana Abohamed, a quien ya voy a sumar y le voy a dar la bienvenida en esta mañana. Susana, buen día. Hola, buen día, Nico, y bueno, hola a toda la audiencia, Juan Cruz y Fabián, que está del otro lado. Bueno, muchas gracias por acceder a venir a charlar con nosotros. Hay muchos temas que realmente hoy nos surgieron después de la nota que escuchamos de un funcionario que relataba lo que sucedía dentro de la gestión de Daniel Escalante. Sí, obviamente. Sí, fue una nota muy taquillera. Todo el mundo estuvo en las redes siguiéndolo y creo que todos tuvimos oportunidad de escuchar la nota. Y bueno, agradezco la convocatoria puntualmente de Fabián para poder charlar un poco sobre el tema del aumento de la tasa. Concretamente él me invitó para eso y bueno, y no pude dejar de venir porque somos protagonistas de alguna forma del tema del frenado, digamos, de esa errónea aplicación de la fórmula polinómica. Yo lo que voy a hacer directamente es pasarle la pelota a Fabián para que empiece él, que tiene más conocimiento, porque estamos hablando de su localidad, y después nosotros, bueno, vamos interviniendo por allí. Fabi, todo tuyo. Hola Susana, buen día, ¿cómo estás? Hola Fabián, gracias por invitarme. No, por favor, a ver, vamos a ir ahora a la tasa, pero primero te quería preguntar que si habías escuchado la entrevista que le hicimos a Carlos Niemann, ¿qué te había parecido lo que él estaba describiendo? Porque hace poco estuvieron las sesiones, la apertura de sesiones, compartieron podios con el intendente Daniel Escalante, estaban sentados uno al lado del otro y bueno, él fue bastante duros con la descripción que él decía que encontró el municipio. Sí. Y bueno, Carlos presentó un panorama un poco distinto y que todo también esto tiene que ver, está todo enganchado con el tema del aumento de las tasas, porque en realidad, por un lado, él hace una descripción de cómo encuentra la ciudad, por otro lado, agrega un montón, tiene un gabinete bastante extenso para mi gusto, y bastante caro que pagamos los ciudadanos. Muy. Y por otro lado, Carlos haciendo una descripción de que el gabinete no funciona, como diría Cristina, hay funcionarios que no funcionan. Y sí, es lo que nos tiene acostumbrado el intendente actual. Desde la asunción el 10 de diciembre, donde en un clima de fiesta democrática fuimos a hacer la salida de los concejales y la asunción de los nuevos concejales y el intendente saliente hizo un discurso absolutamente conciliador, como fue toda la actitud de la gestión saliente, de ponerse a disposición para la nueva gestión, todas las secretarías, todas las áreas a disposición de la nueva gestión para que justamente fuese una transición ordenada. No tuvimos la misma respuesta de parte del intendente porque en medio del mismo acto tuvo un discurso absolutamente agresivo y falto a la verdad. Como fue también el discurso que tuvo para la sesión, la primera sesión del año del Consejo, también la apertura de sesiones, donde estábamos acostumbrados durante 20 años a escuchar aperturas de sesiones donde el Ejecutivo contaba los proyectos para el año y bueno, esperábamos eso, pero no tuvimos suerte, no se hablaron de proyectos, se siguió con la crítica y la crítica malintencionada. ¿Por qué? Porque si bien yo digo que por ahí el discurso es mentiroso, es verdad que es una mentira muy inteligente o muy bien urdida de alguien que está acostumbrado, porque dice parte de la verdad. Y la verdad a medias también es mentira. O sea, cuando uno le cuenta por pedazos la verdad a la gente, confunde. Y esa es un poco, me parece, la intención. No son ciertas muchas de las aseveraciones del intendente, sobre todo en cuestión de cifras. Ahora desde el Consejo nosotros estamos de a poco, por semana, le estamos haciendo pedidos de informes sobre un montón de cuestiones de dichos vertidos en ese discurso de apertura de sesiones. Y bueno, y tendrá que responder, esperemos. Por ahora, como siempre hacemos, agotamos las instancias, le estamos pidiendo por minuta. Así que bueno, que sí, voluntariamente él quiere acercarnos la información, porque evidentemente es una información distinta que la que tenemos nosotros. Entonces, bueno,
estamos ahí a la espera de que responda un montón de cuestiones que le preguntamos. Perdón, Fabián, que me interrumpa. Susana, con referencia a la llegada del intendente, obviamente no ha estado siempre en un cargo ejecutivo, siempre ha estado en el Consejo Deliberante, pero no desconoce la realidad del municipio, ¿o la desconoce? No, el tema es que hizo una oposición muy furiosa siempre, y yo no sé si realmente conocía la realidad. Para mí, cuando hablábamos, nos ha tocado hablar y él manifestaba que iba a seguir atendiendo en su consultorio. Yo le decía, Daniel, vos no tenés idea de lo que significa ser ejecutivo. Son los 365 días del año, las 24 horas del día y te quedás corto. O sea, es como no tener vida. O sea, o te dedicás de lleno. Y ayer el otro día en el acto del Día de la Memoria se lo recordaba porque estuvimos charlando un ratito y sí, está dejando un poco el consultorio ahí, porque es así, o sea, no es algo que uno no pueda hacer en sus ratos libres, ser intendente de una ciudad. Claro. Primero que es una vocación, y hay que tener muy claro por qué uno quiere ser intendente. Si llegás por el motivo equivocado puede ser peligroso. Ese es el tema. Si vos tenés vocación política, vocación de servicio, toda tu vida trabajaste en instituciones y realmente querés llegar para realmente cambiarle la calidad de vida a la gente, es una cosa. Sos un ser humano, puedes tener errores, virtudes, pero le vas a poner todo. El tema es cuando llegás por llegar, digamos. Y llegás medio de casualidad, digamos. Eso es medio complicado. Porque la improvisación es peligrosa en la función pública. Y una ciudad tan grande como la de Roldán, que ha crecido tanto en los últimos años, más aún. Fabi. Ahora, yo respecto a las tasas, para entender un poco la problemática, estuve hablando con el contador Diego Pilón, que fue el autor intelectual de la ordenanza, para tratar de entender un poco las posiciones que había de un lado y de otro. Y a ver, si bien Diego me dijo de que había una parte que estaba media difusa, pero que en realidad el espíritu de la ordenanza era una delegación de facultades al Ejecutivo, delegación que era optativa, sí, no obligatoria. Sí, sí. O sea, lo que hacían es para la ordenanza, el espíritu de la ordenanza es que el Ejecutivo pudiera, entregando los informes correspondientes al Consejo, aplicar una fórmula polinómica y hacer un aumento de tasa cada 3 meses, pero en forma optativa. Si el Ejecutivo consideraba que no lo tiene que hacer, no lo hacía, no tenía obligación de hacerlo. ¿Es así? Sí, definitivamente. Es una facultad, o sea, le otorgaba una facultad de manera provisoria, como siempre que el Consejo otorga facultades al Ejecutivo, tenía que ver con un ajuste automático que lo que hacía tenía una doble... Eran dos patas del espíritu de la ordenanza que la hizo nuestro compañero Diego Pilón de nuestro bloque, que además fue secretario de Hacienda durante algunos años. O sea, no estamos hablando de improvisaciones. Y a la que el bloque del concejal Escalante siempre combatió históricamente. Tengo acá, había traído algunos posteos en su momento de la guerra que tuvimos siempre con el tema de la fórmula polinómica, que decían que era anticonstitucional, un montón de cosas. Esa fórmula es una fórmula realmente que hasta fue copiada por otros municipios y que realmente es una fórmula muy, muy adecuada. ¿Por qué? Porque tenía dos razones de ser. Una era que el municipio no se desfinanciara para que no tuviese que dejar de prestar los servicios por desfinanciación, por el tema de la inflación y por el aumento de las variables que están dentro de la fórmula, que son las que hacen un poco el gasto grande de la municipalidad, que son los sueldos, el combustible, el tema del índice de la Cámara Argentina de Construcción, por el tema de los materiales y el tema de la basura. Pero también lo que están olvidando, y que creo que es lo más importante, es que era para cuidar al vecino de los tarifazos. O sea, se omitió totalmente esa parte, pequeño detalle, porque la fórmula también era para eso, para que el ajuste se pudiera hacer de forma gradual, que no implicara un tarifazo en el bolsillo del vecino. Y y un 35%, que pudo haber sido un 50% y que, no sé, por benevolencia no lo aplicaron, que según ellos era así. Eso es un tarifazo. Si hay para él en el año 2018 una aplicación de un aumento que tuvo el municipio de un 17%, ya era un tarifazo. Entonces hoy para él el doble que quiso aplicar era
un doble tarifazo. O sea, hay que ser coherente. ¿Viste que dicen ahí está ese dicho, nadie resiste un archivo? Bueno, hay que ser cuidadoso cuando uno habla, porque tiene que ser coherente con su historia y con sus dichos. En los cálculos que ustedes hacían, ¿cuánto les daba que se podría haber aplicado? O sea, siempre tomando sí, el último trimestre del año pasado. Porque así lo dice la fórmula. Yo te quería decir algo y después, bueno, me preguntaste lo otro, pero yo quería decir que en lo que es administración pública, vos hablabas de que había una zona de la ordenanza que podía resultar difusa o de doble interpretación. Pero en la administración pública lo que hay es algo que se llama usos y costumbres. Es una fórmula que se aplicó durante 12 años de determinada manera. Hubo una gestión saliente que se puso a disposición para explicarle hasta el último punto y coma de todo. Si dudaban cómo aplicarla, tendrían que haber consultado y no aplicarla discrecionalmente y erróneamente, que no fue la gravedad de haberlo, porque uno puede equivocarse porque es un ser humano, o varios seres humanos se pueden equivocar juntos en equipo, pero el error del Ejecutivo no estuvo en equivocarse en la aplicación, estuvo en no escuchar cuando sistemáticamente le dijimos en reiteradas oportunidades que estaba mal aplicada y la siguió aplicando igual 3 meses, ¿entendés? O sea, esa es la gravedad del tema. Pero bueno, yo sé y puedo dar fe que el intendente Escalante lo llamó, estuvo reunido con Diego Pilón para hacerle una consulta. Diego le dijo exactamente lo que les dijo a ustedes, porque tengo entendido que ustedes también le preguntaron, por lo menos lo que dijo el concejal que organizaron la sesión. Sí. Les dijo exactamente lo mismo. A ustedes, yo te pregunto cuándo lo llamó. Eso te pregunto. Antes de mandar el proyecto al Consejo, lo llamó. Bueno, pero ¿qué pasa, Fabián? Disculpame, pero el proyecto no lo manda en enero cuando lo aplica. Él lo manda porque no le quedó otra salida y porque ya veníamos... Primero nosotros lo que hicimos fue agotar las instancias. Primero, como bloque justicialista, le mandamos una carta diciéndole: te equivocaste, revertilo. No fuimos escuchados. Entonces, ¿qué hicimos? Dice: no, vamos a tener una reunión. No, porque las palabras ya tenemos antecedente con esta gestión que se la lleva el viento. Entonces dijimos: no, vamos a hacer una extraordinaria, vamos a mandar un decreto y le vamos a sugerir por escrito y a través de un decreto del Consejo que la revierta. Todavía le dimos en condicional, decía así, de estar mal aplicado. O sea, le dábamos la oportunidad que lo revirtieran y que reconociendo el error lo revirtieran, y bueno, somos seres humanos, pero esto quedaba ahí. Pero no, seguimos en el error. Vetó nuestro decreto y no quedándole otra escapatoria cuando hicimos la ordenanza. Él después nos mandó la información, así, pero de última, en marzo nos manda la información. Esperó que abriera el Consejo. O sea, llegó todo tarde, pero una cuestión de capricho, digamos que, insisto, cuando uno es funcionario público, esas cosas no se pueden permitir y es peligroso. No puedo manejar la municipalidad como un kiosquito. Estamos hablando seguro de 30.000 habitantes, de una ciudad muy grande y con una gran complejidad. Lo que te decía es que el ex concejal Pilón le dijo a ustedes, a mí y a Escalante lo mismo. O sea, ahora bien, ¿por qué era así? Su equipo nuevo dijo que no, que el autor de la ordenanza estaba equivocado. Claro, mirá vos qué soberbia. Encima estamos hablando de, como yo te comentaba, en administración los usos y costumbres tienen un valor cuando no hay una norma exacta que sea descriptiva exacta, se toma eso como si fuese ley, ¿entendés? 12 años de aplicación de una determinada manera implica uso y costumbre. Con haber preguntado a Diego Pilón fue el autor de la ordenanza, pero nosotros teníamos el secretario de Hacienda que le estuvo aplicando todo estos últimos años. Con haberle aplicado, encima citaban como un antecedente una aplicación que tuvimos previa, porque el intendente Pedretti, durante la pandemia, y él decidió, por una cuestión de sensibilidad social y ante la complejidad de la situación económica de todos los roldanenses, no aplicarla, la dejó en suspenso. Durante 2 años lo que hizo fue aplicarla una sola vez de la manera correcta, o sea, la aplicó de forma trimestral, o sea, la aplicó en enero del 2021 con los 3 últimos meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020, o sea,
La aplicó ahí y después no la volvió a aplicar por una decisión política de no. Ellos nos dicen que el intendente omitió aplicarla y eso es falaz. No, porque fue una cuestión política de decisión de no aplicarla para no cargarle al vecino roldanense que ya venía castigado con la pandemia con un impuesto. Entonces, bueno, y ellos lo que tenían que hacer era retomar la fórmula y aplicarla trimestralmente como se aplicó históricamente en los 12 años que estaba siendo aplicada. No entendemos mucho el por qué. ¿Cuánto daba? Eso, me había quedado por responderte eso. Nuestro secretario de Hacienda, de la gestión Pedretti, Darío Natale, nos había aproximado, no sé si está, porque viste que también es verdad, puede haber una pequeña diferencia, hay una diferencia de criterio a lo mejor en cuanto a los índices, qué sé yo, pero a él le daba un aproximado de 16%. O sea, a ver si entiendo. No se aplicó el 35, pero tampoco Escalante aplicó el 36. Y el 31 de marzo se le vence la posibilidad de aplicar ese 16. Sí. 16, perdón. Sí, no sé, porque creo que devolvió. Ahora alguien me dice, como nosotros, yo te cuento, Fabián, o sea, nosotros como concejales, ¿sabés cuándo nos enteramos del aumento de la tasa? Cuando nos llegó la tasa a nosotros. O sea, no habíamos sido noticiados, nos enteramos como cualquier vecino de un aumento del 35%. O sea, una cosa... No fuimos, que entre todo lo que dice la ordenanza dice que el Consejo tiene que ser comunicado. Van a poner argumentos de que estaba cerrado el Consejo, lo que sea. El tema es que la Secretaría del Consejo estaba abierta como para poder enviar una comunicación, podían habernos llamado por teléfono, podían haber consultado cómo aplicarla, pero bueno, supongo que eso no querían, no sé cuál sería el tema de no consultar, pero... Bueno, esto nos está saliendo muy caro a todos los roldanenses, porque esto es un desquicio que, ¿qué pasa? Ahora hay que devolver lo que se cobró de más, y eso fue realmente la decisión que tuvimos que tomar como cuerpo, porque veíamos que esto seguía pasando, la sangre llegaba al río, se seguía haciendo más grande la bola, y había que devolverle la plata a la gente. Entonces tuvimos que decir, bueno, basta, frenemos acá, por eso tuvimos que hacer la ordenanza. La ordenanza la hicimos porque no nos dejaron escapatoria. O sea, veníamos, primero fue una carta, no nos escucharon, después fue un decreto, nos vetaron el decreto, después tuvimos que hacer la ordenanza porque si no seguían insistiendo en el error. Qué sé yo, no nos quedó otra salida. Ahora, para tratar de entender, el 35 no se puede aplicar, ya ustedes hicieron una ordenanza y eso lo tiraron para atrás. Ahora el 16 que daba, sí se puede aplicar. Se podría haber aplicado sí. Si ellos cambiaban el proyecto de ordenanza. Claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando en marzo nosotros le pedimos que envíen, con el decreto, le pedimos que envíen, ¿de dónde sacaron eso? Porque en realidad era eso, queríamos entender cómo lo habían hecho a la cuenta, porque no nos daba de ninguna forma. Entonces aparece milagrosamente 2 decretos del 30 de diciembre, o sea, del 28 y del 30 de diciembre. Aparecen en marzo de 2 decretos que nunca fueron notificados al Consejo. ¿Entendés? Que hablaban de la aplicación de la fórmula polinómica. A ver, yo no quiero ser mal pensada, pero ¿por qué no llegaron antes los 2 decretos? Uno reglamentaba la fórmula y otro daba el porqué de los índices, donde le hacían poner la firma al secretario de Hacienda, donde decía que era el 50% daba la fórmula. O sea... Sí. Según ellos decían que era el 48, pero eran magnánimos y lo bajaban al 35. Sí, pero para no escapar, a ver, estoy tratando de entender. Yo también estoy tratando de entender. El 35 está claro que no se puede aplicar. Ya está claro y tienen que devolver la plata del aumento. Por lo menos de la diferencia del aumento. A ver, estamos hablando de números supuestos. Yo te estoy diciendo, no sé, nos daba 16. El 20 tendrían que devolver, qué sé yo. Bueno, a eso voy. Pero en realidad el 16, si ellos no mandan un proyecto nuevo, distinto al del 35, que diga el 16 o qué sé yo, 17 o 15, no sé, vamos por ahí. Sí. Si no lo mandan antes del 31 de marzo, se le van los plazos que dice la ordenanza, porque si no van a tener que ahora tomar enero, febrero y marzo, y ya lo que era los 3 meses del año pasado no lo van a poder aplicar más, porque se le vence el plazo. Claro, con que ellos manden, a ver, porque para eso está abierto el diálogo. Yo, a ver, para hablar de otras cosas cuando me encuentro con el intendente nunca tiene problema.
¿Cómo no decirnos directamente, a ver, cómo lo hacemos, cómo lo resolvemos? No te digo que nosotros como bloque, como bloque justicialista que estuvimos 20 años, lo que decíamos era, está mal, o sea, y tampoco fuimos escuchados, o sea, tiene que ver con esto. Nosotros queremos que le vaya bien a Roldán, queremos que le vaya bien a él, porque si le va bien a él, nos va bien a todos. Ese es el problema, que no sé por qué esa desconfianza y no entendemos la actitud. Realmente no llegamos a comprenderla. Con que nos mande un proyecto en el que diga que, bueno, revierten, digamos, lo cobrado de más y lo devuelven. Le dimos 3 meses, o sea, durante 3 facturaciones para poderlo devolver, porque sigue avanzando el tiempo, lleva a ser el tercer mes mal cobrado. Entonces, no sé, de parte nuestra somos absolutamente flexibles, pero el problema es que nos enteramos de las cosas después de que ya pasaron, y cuando damos cuenta del error y les avisamos, tampoco somos escuchados después por segunda vez, la tercera vez y por ordenanza. Recién ahí entonces el Ejecutivo responde. No sé. Bueno, ¿y qué debería ser el ciudadano común? ¿Qué debería ser el ciudadano común si sigue llegando la tasa con el aumento del 35%? No, el ciudadano común, es que, a ver, estamos en espera de a ver qué es lo que va a hacer el Ejecutivo, porque todavía el Ejecutivo tampoco nos dijo qué iba a hacer. O sea, nos enteramos en off de que parece que van a hacer caso a la ordenanza. O sea, hay una ordenanza. Tampoco esto, insisto, es la normativa superior a toda normativa de cualquier municipio. Tuvimos que hacerlo por ordenanza para poder derogar y rechazarlos, esos 2 decretos que aparecieron milagrosamente en marzo, que supuestamente eran de diciembre, donde les daban los argumentos que no eran verdad. Esos argumentos eran totalmente falaces, los argumentos de esos decretos. Tuvimos que dar marcha atrás, digamos, a todo eso. Y bueno, ahora hay una ordenanza, tienen que cumplir con la ordenanza. El tema es que tampoco nos respondieron formalmente qué van a hacer. O sea, estamos hablando de algo supuesto, Fabián. A mí, como cuerpo, digamos, no como presidenta, ni como cuerpo, como consejo, nadie nos informó formalmente qué van a hacer. O sea que al día de hoy todavía no sabemos qué decidió el Ejecutivo, porque nadie nos dijo qué van a hacer. Así que no sé qué decirte. Ustedes pidieron el otro día, vi que pidieron un pedido de informe de la situación económica del municipio, y yo lo que le quería preguntar es que, bueno, Escalante siempre, cuando fue concejal, siempre hablaba de la institucionalidad, de la división de poderes, de que el Consejo no puede controlar al Ejecutivo si el Ejecutivo no manda la información en tiempo y en forma. Estamos casi a fin de marzo. ¿Están los estados demostrativos de enero y febrero del municipio? ¿Los gastos corrientes de enero y febrero del municipio? ¿Los cheques? No. Pero, a ver, nosotros en ese sentido, y vuelvo sobre lo mismo, nosotros como cuerpo podemos entender que una transición, por más ordenada que haya sido, en vista de que él rechazó la ayuda que la gestión saliente le quiso dar en todas las áreas. De hecho, también tiene que ver esto del rechazo. Yo hablo del rechazo de la ayuda. También tiene que ver con que él no tenía ni siquiera nombrados a los funcionarios. O sea, nosotros le ofrecimos, antes de que saliera la gestión Pedretti, le ofreció que de todas las áreas mandara a los diferentes nuevos, los que iban a ser nombrados en el nuevo gabinete, a cada una de las áreas donde les iban a explicar, ponerlos al tanto de todo el funcionamiento interno. De algunas áreas sí mandaron algunos funcionarios, pero otros ni siquiera estaban nombrados. Yo no sé si tenían idea al 10 de diciembre a quién iban a poner en cada área. Esa es la verdad. Y por eso también supongo que se perdieron toda esa oportunidad. Y después, en vez de consultar, porque de hecho estábamos a disposición, se podían haber seguido armando. Mirá, si Darío Natale, nuestro secretario de Hacienda, no iba a estar a disposición, si el nuevo secretario de Hacienda le consultaba. O sea, estamos hablando de, insisto, de cuestiones de sentido común, de convivencia democrática, de colaboración, que de hecho lo tuvimos siempre. Pero bueno, no fuimos consultados y seguimos así. Entonces, por esa actitud pasa que tal vez se van a demorar en un montón de presentaciones.
Y Susana, ahora... Y lo vamos a aceptar y lo vamos a acompañar y vamos a explicar las explicaciones del caso y vamos a colaborar, como de hecho el espíritu de este consejo. Susana, ahora el intendente y el equipo, claramente, como bien decías, se pueden equivocarse porque errar también es humano, pero tampoco puede pasarse 4 años equivocándose. Bueno, hace unos meses nomás que están, así que tenemos que darle el beneficio de la duda todavía. Bueno, pasa que es muy tal vez aprende, a lo mejor esta tosudez inicial de no reconocer y de hacer que el problema se agrave, le sirve como experiencia y en lo sucesivo no actúa de la misma forma. Eso es lo que esperamos todos los roldanenses, eso es lo que necesitamos todos los roldanenses. Al escuchar al funcionario saliente que estuvo charlando con nosotros el otro día, da la pauta de que los errores se están cometiendo a gran escala en todas las áreas. Bueno, yo no puedo hablar por la cuestión interna porque no estoy dentro del Ejecutivo Municipal, de lo que se ve por fuera, de lo que somos informados, opinamos y como bien decía Fabián, nosotros pedimos información y de todos los pedidos de informe que hemos enviado, no nos han respondido todavía. La respuesta fue de que lo enviaron, o sea, nosotros pedimos el pedido de informe y dice que varios pedidos ya tenemos acumulados, todavía no nos respondieron, pero de que fueron enviados a cada una de las áreas correspondientes, o sea, así estamos, seguimos esperando las respuestas de los... ¿Ellos informaron cuál va a ser la metodología para responder esos pedidos, que es habitual que el Consejo le haga pedidos de informes al Ejecutivo? No informaron cómo va a ser. Claro. Sí que durante los 8 años que estuvo como concejal sentado en una banca, él sistemáticamente reclamaba el tema del acceso a la información pública y el tema de cuestionaba, digamos, los tiempos a veces del Ejecutivo. A ver, nosotros, él corre con una ventaja respecto al bloque, digamos, justicialista, que es la siguiente. Nosotros fuimos ejecutivos. Nosotros sabemos lo vertiginoso que es el ritmo de ser ejecutivo. El tema legislativo es siempre un ritmo más lento. Tiene que ver con otros tiempos, se manejan otras cuestiones. Por eso él fue muchos años concejal y recién ahora se está poniendo al día de lo que significa ser ejecutivo y la vorágine que implica el día a día del ejecutivo. Nosotros sabemos cómo es eso, por eso tenemos consideración con él, no como él en su momento hizo con nosotros esa oposición para nada constructiva, esa oposición que él habla de poner palos en la rueda. A mí me da risa. Nosotros, no sé, el que puede fijarse en los archivos de 8 años de su concejalía va a ver de qué se trataba. Nosotros siempre nos pusimos a favor y en colaboración con el Ejecutivo y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a ayudar, pero insisto, con estas actitudes de ruptura, de grieta, le sirve a la gente, no es que no nos sirven a nosotros, no le sirve a él y no le sirve a nadie. En la medida que seamos convocados y que requieran nuestra colaboración, ahí vamos a estar. Susana, una pregunta, perdón. ¿Cuántos miembros tiene el bloque justicialista en el Consejo? Somos 4. 4 miembros, 2 mujeres y 2 varones. 4 de 6, ¿no? Sí. Bien, vos dijiste que durante la pandemia no se aumentó, no se aplicó ningún aumento de la tasa. Sí, una sola vez. Una sola vez. ¿Y de cuánto fue? Creo que el aumento fue del 16%, me parece que fue ese aumento. ¿Fue en el 2020 o en el 2021? En enero del 2021. Ahora no quiero faltar a la verdad, son demasiadas cifras que tengo en la cabeza y no quiero equivocarme, pero estamos hablando de un aumento, no sé si el 17%, una cosa ¿Ese así. fue el último aumento que se le dio a la tasa? Sí, hacía un año, exactamente un año, en enero del 2022, hacía exactamente un año que se había hecho un aumento. El año anterior había sido enero del 2021, o sea, se hizo anualmente el aumento. O sea que la tasa municipal de Roldán tiene un desfase sí, comparado a la inflación que sí, se arrastra desde enero de 2021. Sí, hay un desfasaje que nosotros lo comprendemos, que si hubiéramos dialogado y nos hubieran
consultado cuál era la manera de poderlo equiparar, lo hubiéramos resuelto entre todos, pero no fuimos consultados. ¿Entienden cuál es el planteo? Y había una fórmula que se aplicaba de determinada manera, que se aplicó erróneamente, caprichosamente, que se insistió con esa errónea aplicación. Cuando en realidad la forma hubiera sido, ¿qué hacemos con este aumento? ¿Cómo lo resolvemos? Se aplicaba la fórmula polinómica como correspondía, y en todo caso, si había una diferencia, se veía si hacíamos algún tipo de excepción. Pero eso sí lo íbamos a tener que manejar desde el legislativo. ¿Por qué? Porque él tiene la delegación de la facultad de aplicar la fórmula polinómica ajustándose estrictamente a la fórmula polinómica. Claro. No puede hacer otro aumento. El aumento del impuesto municipal de los municipios es una competencia del legislativo local. Es una facultad del legislativo. El legislativo decide darle la capacidad del aumento con esta fórmula porque consideramos que es absolutamente democrática y considera tanto al vecino como al municipio, pero tiene que ajustarse a esa aplicación, no puede ajustarla o cambiar la fórmula PHR. Si quiere cambiar la fórmula, lo tiene que pasar por el Consejo. Si quiere modificar la tributaria nuestra es una ordenanza bastante nueva, que es de mayo del 2021. Si quiere modificar la tributaria donde dice cómo la tiene que aplicar, nos tendrían que haber dicho. O sea, la principal crítica sería entonces la falta de diálogo del Ejecutivo. La forma. El tema es la forma. La forma y la insistencia en el error. Esa es la crítica. No el error, porque insisto, cualquiera se puede equivocar y demás, pero el tema es la insistencia. 3 veces de alguna manera tuvimos que insistir hasta que tuvimos que hacerlo por ordenanza, pero no nos quedó otra salida. Usted es la presidenta del Consejo, ¿no? Sí. Bueno, ¿hubo aumento de la dieta de los concejales? Esa es otra cosa bueno, gracias por preguntármelo. Los concejales, aún teniendo la facultad para poder aumentarse sus dietas, lo que vienen haciendo, y él lo sabe perfectamente porque fue concejal durante 8 años, los concejales, la dieta del concejal en Roldán se aumenta automáticamente con el aumento de los municipales. No tenemos un régimen especial donde nosotros nos aumentamos caprichosamente la dieta. Nosotros nos aumentamos la dieta junto con el empleado municipal, no nos aumentamos más. Por eso es engañosa la forma en que hizo el planteo de que los concejales nos aumentamos. Esa es otra de sus mentiras. No nos aumentamos. La dieta de los concejales se aumentó automáticamente, como todos los empleados municipales. Pero aparte la dieta de todos los concejales, no solamente la del oficialismo. La de su propio concejal y la de la otra compañera que está en un bloque unipersonal del Frente Cívico. A ver, no se puede tirar así livianamente información errónea y que confunde a la gente. Perdón, y agrego algo. Y también está todo enganchado, también aumenta automáticamente el sueldo de los secretarios del gabinete y el sueldo del intendente. O sea, con la paritaria municipal aumenta la dieta de los concejales, el aumento del personal de gabinete y el aumento del intendente. Está todo enganchado. O sea, cuando aumenta el gasto público es parejito, nos matan el bolsillo a los ciudadanos, todo aumenta. Pero está todo enganchado. O sea, cuando hay paritaria municipal, nos aumenta todos los costos políticos también. La paritaria fue del 50-52, ¿no? No, pero entramos. No, del 40 y... No, del 46 ahora. Ah, del 46 fue. Del 46. Del 46%, sí, pero, está bien. Pero ¿no es entramos? ¿Cómo? Sí, es entramos. ¿No es entramos? Está estipulado que sea entramos. Claro, sí, en varios aumentos, sí. Exactamente, no yo ahora no tengo exacto los números de ese tema. No, pero sí, lo que te puedo decir es eso. Acá la gran pregunta la gran pregunta sería ¿cuál es la solución al problema de financiamiento que tiene el municipio de Roldán? Las matemáticas no son especialmente pero ahí tiene que gestionar el intendente. Claro. No, claro, bueno, pero acá y sentarnos viendo que el tributo tiene un desfase bastante
importante. No importa. Acá, a ver, yo quiero que esto se quede claro, porque esto pasó también en Funes. El intendente, como lo hizo el intendente Pedretti en su gestión anterior, tomó una decisión. Dice, a ver, nosotros tenemos las tasas están todas desfasadas, todas. Entonces tenemos un desfasaje. ¿Qué hacemos? ¿Le inyectamos al desfasaje la fórmula polinómica entera o no? También la pandemia, que decidió, no, le aplicó un porcentaje nada más. Bien, ok. ¿Qué hace el intendente? Dije, bueno, tengo que financiarme de otro lado. Va a buscar financiamiento a otro lado. Le golpea la puerta a los senadores, a los diputados, al presidente, a quien sea, para financiarse. ¿O me equivoco, Fabi? No, es así. O sea, que golpee las puertas de su partido. O vaya a la provincia, a ver, me parece que no puede inyectarle en la situación económica en la que estamos, más del error, obviamente, lo que estamos hablando, que hay un error con la fórmula, no puede inyectarle todo al vecino, porque la verdad es que va a terminar volando por el aire, nadie le va a pagar y se va a autodefinanciar él mismo, inclusive. Porque va a pasar eso. No, pero bueno, yo no estoy hablando, yo no me refería a eso. Yo trataba de armar un panorama general de que, bueno, vos tenés una cuestión de deuda que tiene el municipio de Roldán, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo en la cuestión de la deuda? No estamos todos de acuerdo en la cuestión de la deuda. No sabemos. No dijimos números igual. No, pero porque no podemos hablar, porque no tiene nada que ver los números que este señor tira con lo que realmente me parece que es la deuda. Y a ver, hay que ver qué entendemos por deuda. También eso. Hay como un error de concepto de lo que él considera deuda, que no es tal. Ustedes, a ver, según tu declaración, ¿ustedes dejaron el municipio totalmente ordenado fiscalmente? Sí, absolutamente. A ver... se tiran números peligrosamente para confundir al ciudadano común. Un municipio como el de Roldán, vos cuando hablas de determinados millones de pesos, en presupuestos que son de millones y millones de pesos, no podés decir que eso es una deuda. Eso es... si lo querés decir como con la palabra deuda, podés decir son compromisos o son deudas, pero estamos hablando de la misma, son gastos de funcionamiento. Él habla de deuda de cuestiones, por ejemplo, de contratos o de compromiso de pago, como serían contratos de laborales o contratos de alquileres, y mete como deuda un convenio de alquiler cuando... Eso es un error, porque si vos no tenés la contraprestación, en realidad vos tenés nada más que un compromiso de pago, pero vos no tenés una deuda adquirida. Vos la deuda adquirida la tenés a partir de que está la contraprestación del otro lado. Entonces se engaña de una forma tan burda que duele, porque eso es una especie de terrorismo de Estado. O sea, se asusta al vecino con datos que no son reales. Insisto, se tergiversa y con parte de la verdad se miente. O sea, eso es lo triste, porque es muy confuso y no se le puede explicar al vecino hasta la última coma, porque es imposible. En este enredo que se ha armado durante estos meses de un montón de cosas que se dijeron, no se le puede explicar al vecino. Lo único que nos queda es esperar, y el tiempo y decantará lo que fue verdad y lo que es mentira. Bueno, a ver, en honor a la verdad, con los dichos del intendente Pedretti saliente, el día del 10 de diciembre dijo que había un pasivo de 100 millones de pesos de cuenta corriente, sí, más un pasivo que hay de embargos por el tema del viejo cedulón sobre la coparticipación. No lo dijo eso porque le llegó después lo del embargo, pero bueno, llegó después y que todavía estamos por ver la documentación que avala eso. Pero sí, pero también, hay juicios del cedulón que lo heredó la gestión Pedretti, que lo piloteó durante todos estos años y que fuimos pagando un montón de cosas que todavía son remanentes de la gestión Di Santo. Todavía están en la espalda de todos los roldanenses, pero no es... pero también dijo, en el mismo discurso dijo que había 300 millones de pesos, un aproximado, y se queda corto, en lotes del parque industrial que esta gestión, o sea, estamos hablando que la municipalidad tiene una espalda anchísima para soportar, y que eso en realidad no es una deuda de lo que se hablaba, son pasivos y tiene que ver con el funcionamiento normal. Si hoy vos le preguntás al Rolly cómo están las finanzas municipales, él te va a demostrar como que también te va a dar una situación en la que va a tener deuda, porque, insisto, es parte del funcionamiento del municipio, porque vos contás también a vencer y con plata que te va a ir ingresando, y es así. Eso es discutible igual, eso es discutible que las deudas... Acá fueron más hábiles, patearon la deuda con una emergencia económica, pero bueno. Sí, yo también. Por eso yo hablé de pasivo de cuenta corriente y no dije deuda.
Ahora, también en ese discurso, el exintendente Pedretti dijo de que el presupuesto de este año aprobado era de 1.500 millones de pesos. Con lo cual, digamos, un pasivo de cuenta corriente menor al 10%, no, si es así, porque no se sabe si es así, tampoco estaría tan mal, digamos. Sí, porque insisto, confunden. O sea, es lo que yo te dije, se pone como deuda conceptos que no son deuda, que son compromisos de pago de última, pero que no está o sea, ¿cómo vas a contar una deuda de un contrato de un profesional a un año? Donde le contás como que fuese una deuda el sueldo que le vas a pagar dentro de 12 meses. A ver, el sueldo dentro de 12 meses se va a pagar con la tasa o con la coparticipación que llegue para pagarlo, o sea, pero no es una deuda. O sea, ¿entendés que hay un error de concepción de lo que significa deuda? Sí, no, yo lo tengo claro. A ver, el tema es por qué ese error, si es a propósito o si es por ignorancia. No sé. Yo creo que yo tengo una pyme y sé lo que es pasivo, activo, o sea, claro, lo sabe, te lo enseñan en la secundaria. Tenemos que generar, los privados somos los que generamos la riqueza del país y el Estado es el que gasta, así que los privados tenemos bien clarito cómo son activos y pasivos, así que eso es ahora, el problema no lo saben los gobernantes. Déjame una cosa, Nico, a ver, pero acá hay un tema. Hay una especie de discurso así medio de pánico yo lo que creo que es un capricho de Escalante de hacer las cosas como él quiere. Y se lo dije el otro día a Carlos y lo vuelvo a ratificar al aire. Mi posición como ciudadano es que, muchachos, ¿hay un problema? Ok, empiecen dando el ejemplo de autoridad a ustedes. Yo me niego a pagar 15 secretarios de 250.000 pesos por mes, más 5 subsecretarios o más de 180.000 pesos por mes, si es verdad lo que dice Escalante, que la ciudad está devastada. Si la ciudad está devastada, empecemos por donde hay que empezar. O sea, empecemos dando el ejemplo de lo que tienen que dar el ejemplo. Después, si no alcanza, vemos qué hacemos los ciudadanos. Ahora, basta de meterle la mano en el bolsillo a la gente para mantener estados de elefantes que no funcionan, que tardan una semana en levantar las ramas. O sea, ¿para qué queremos 20 secretarios si no pueden resolver lo más mínimo, que es en una tormenta tener que salir a juntar las ramas? No, el tema, lo de las ramas es una realidad y es grave. Pero a ver, el tema es, por ejemplo, la cuestión del semáforo sin funcionar, que costó un accidente en la ruta y hacía más de 10 días que estaba así, hoy se denunció y bueno, a ver, y tantas otras cuestiones de... digamos, de que sean de abandono y de desidia. Sí, puse las cosas de la rama por poner un ejemplo básico, digamos, de la cosa que hay que hacer todos los días. Nadie le está pidiendo que haga el puente de Manhattan en 3 meses. Le estamos pidiendo lo básico. Tenemos 20 secretarios, más un montón de personal, digamos, adscripto, como decía Minguito, y no juntan las ramas. Entonces, a ver, yo como ciudadano me niego a ese estado de elefante que armó Escalante, encima que no funciona. Y bueno, y si van a aumentar las tasas, primero que arreglen eso. A ver, y a mí no me importa de qué partido son, ¿eh? Si fueran del partido de la Jihad Islámica, le diría lo mismo. A ver, no queremos los ciudadanos pagar ese estado de elefante. No queremos. No, es que aparte, más allá de eso, lo estuvimos escuchando al exfuncionario la semana pasada, donde hacía una locución de lo que sucedía dentro de la gestión y prácticamente de esos funcionarios pocos se destacan en su actividad o lo que realizan por lo menos allí dentro de la gestión. Mira Nico, a ver, ahí había, bueno, ahora hay uno solo, había 2 funcionarios de gabinete que trabajan ad honorem. Uno era Carlos y el otro es Sergio Calegari, que está a cargo de Defensa Civil, que por motus propio decidió trabajar ad honorem. Tiene mucha experiencia en bomberos, digamos, es un comerciante que le va bien en Roldán, y él decidió que no iba a generar una carga pública sobre el municipio. ¿Querés que te diga una cosa? Son los 2 que laburan gratis, eran los únicos 2 que trabajaban bien. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, diría que me sorprende, pero la verdad que no. Ahora quedó uno. Claro. No sé si queda alguna pregunta más para Susana. No voy a opinar del tema interno. En su momento haremos un pedido de informe y esperemos que nos respondan. Pero perdón, Susana, ¿se va a hacer un pedido de informe por el tema de ARSAT que relató muy bien el funcionario? Sí, sale este martes. A ver, sí. Sí. Bueno, eso es una buena noticia también, porque por lo menos eso hablaba de la modernización del Estado que pedía Escalante en las gestiones de ustedes. Sí, mira, el tema de la modernización de Escalante... Perdón, ¿el consejo tiene internet?
Sí, por supuesto. Bueno. Nuestro consejo, además, por una cuestión por tecnología, es por el tema de ecología. Nosotros ya desde el año 2019 tenemos el sistema digital parlamentario. ¿En qué consiste? Consiste en ser amigable con el medio ambiente y consumir un mínimo de 5 o 6 remas menos por mes en impresiones para los diferentes concejales. Nos manejamos con dispositivos tecnológicos, con tablet, con notebook, con dispositivos tecnológicos para hacer el seguimiento, para recepcionar tanto el material de la sesión que corresponde, los proyectos y demás, y se imprime un mínimo indispensable que es perdón que me sonó el teléfono. No pasa nada. Un mínimo indispensable que es para el archivo del consejo. Entonces, bueno, ya ves que, o sea, a nuestra manera pero fíjate qué curioso y bien vino tu acotación, porque me vino bien para aclarar. Hablamos de modernización del Estado y no podemos lograr que desde el municipio nos envíen los proyectos digitalizados. O sea, renegamos para armar las sesiones ordinarias, que los proyectos siempre tienen que entrar 24 horas antes de la sesión, o sea, los lunes, hasta el lunes al mediodía. Y renegamos porque no nos envían en digital el material. Y no sé qué o sea, la anterior gestión mandaba todos los proyectos del Ejecutivo, los mandaba en papel porque tiene que quedar un registro, pero en digital también. Y ahora no logramos que nos manden en digital los proyectos de una gestión que supuestamente tiende a la modernización del Estado, como tanto se hablaba, ¿no? Qué sé yo. Bueno, van a tener que seguir esperando, porque la que quedó en modernización del Estado ahora, primero tendría que ir a la municipalidad a trabajar. Me dicen que va 20 minutos por semana. Y aparte no está calificada. Arrancamos suave, por suerte. No te sabría decir, no la conozco, no tengo el gusto. No. Estamos hablando de la señora Lorena García. Sí, bueno, sí, yo le he pero por referencia, pero no la conozco. Yo le he preguntado, no, yo tampoco, gracias a Dios tampoco, pero le he preguntado a empleados municipales y no va. O sea, y bueno, y en el caso que fuera, sería lo mismo, porque por lo que describió Carlos, que la conoce bien, digamos, creo que no sabe prender la computadora, así que... Susana, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta política? Bueno, a ver. Bueno, yo pregunto por las dudas, también no quiere, y bueno, no le preguntamos. ¿Quién es el jefe de la oposición en Roldán en este momento? ¿El jefe de la oposición? ¿Él o la jefa de la oposición? No sé, supongo que eso lo tiene que decir la misma gente, ¿no? Que a partir de los espacios que bueno, nos ganamos en la actuación pública que tenemos. Voy a reconducir la pregunta. ¿Quién es el conductor o la conductora del justicialismo en Roldán en este momento? No, yo no me arrogaría ese. Si me lo está diciendo porque yo me diga yo, no lo voy a decir. No, estoy preguntando. No sé quién es la figura que conduce la oposición en Roldán. Lo que yo te puedo decir solamente es que hoy el segundo cargo en importancia a nivel local, que es la presidencia del Consejo, la tiene el bloque justicialista. Eso puedo decir. Que sea más allá de que sea mi persona, no, nosotros somos un bloque. Donde está Mariano Mateo, María Eugenia García, Carlos Grisaro y Susana Guamed. Somos un bloque. Me tocó estar en la presidencia, podía haberme tocado estar como a lo mejor en la presidencia de alguna comisión, no en la presidencia del Consejo, pero bueno, supongo que también por la experiencia, por la trayectoria, podía haber sido tranquilamente Carlos Grisaro también, que hace muchos años que está, Mariano, May es nueva, pero bueno. Estaría, Susana, recién cuando estuvimos haciendo algunas preguntas y estabas haciendo alguna locución, decías que diálogo con Escalante en lugares donde se encuentran tienen ustedes. Pero sí, a ver, con Daniel, con la esposa de Daniel, nos conocemos de toda la vida. Esto es Roldán, o sea, somos gente que yo nací en Roldán, a la media cuadra de mi casa, y viví toda mi vida en Roldán, o sea, y a Daniel lo conozco desde chico. Tengo la edad del hermano de Daniel, de Gabriel, que es abogado. Y bueno, y además compartimos 8 años en el Consejo. Ahí mi pregunta apuntaba que digo, bueno, si Daniel se toma vacaciones, lo vas a tener que reemplazar en el cargo. Sí, supuestamente sí. Sí, se toma vacaciones, sí. No tendría problema, Daniel. Más de 5 días de vacaciones. Supongo que no.
Pero bueno, a no ver. sabrá eso, ¿no? Porque no vaya a hacer cosas que meta la pata y se vaya. Mirá que acá en Funes se fueron de vacaciones y se olvidaron que había que dejar el reemplazo. No, bueno, qué sé yo. Creo que pasa de todo. No te sabría decir. No te sabría decir. No. Pero bueno, estamos hablando de todos, de supuestos y de cosas muy... y bueno, pero a eso no nos dedicamos los periodistas, a hablar de supuestos y de cosas que van a pasar en el futuro. Susana, yo te quería hacer la Yo te última. puedo hablar por mí y por lo que como bloque, digamos, representamos y por lo que trabajamos. Susana, yo te quería hacer la última pregunta. Sé que muchos años en la gestión de José María Pedretti los han acompañado muchísimo desde gestiones nacionales y de provinciales también, inclusive que no eran de su mismo signo político. Hoy, ¿cómo es la relación con Cristina Kirchner y con Alberto Fernández? ¿De qué? Del bloque justicialista, claramente. ¿Del bloque justicialista? No, nosotros seguimos siendo justicialistas. Y personalmente tengo siendo una profunda admiración y el mayor de los respetos por Cristina Kirchner. Y bueno, y nuestro presidente electo, que es Alberto Fernández, con el que tengo disiento en un montón de temas puntuales. De hecho, eso es lo que tenemos, lo que tiene el peronismo, que el peronismo es una fuerza que se une para trabajar juntos y que, bueno, a veces puede tener dentro de sus filas algunas diferencias de criterio o de opiniones, pero que, bueno, tenemos esa estructura, digamos, orgánica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, respondemos y las discusiones las damos para adentro. De hecho, han luchado mucho y han cuestionado mucho el tema del aborto. Sí. Es público conocimiento. Sí. Nuestro municipio, en el caso del intendente, en mi caso particular, soy una acérrima defensora del derecho a la vida. Y como justicialistas creo que esa es la bandera que tenemos que enarbolar, el respeto a la vida de todos, sobre todo de los más indefensos, que son los que están en el vientre materno. Y que si Evita viviera hoy, sería pañuelo celeste. Esa es mi opinión, Susana Guamed. No puedo hablar por el resto, pero sí lo puedo decir por mí. Pero Alberto dijo públicamente que era socialdemócrata, Susana. Bueno, por eso te digo, eso queda de boca de Alberto. Yo no voy a opinar sobre si vamos al caso, tenemos un intendente que siendo radical ya fue socialista y ahora es pro, y bueno, viste, es como que bueno, hay como así una evolución en algún y del naranja al amarillo y del amarillo al rojo, porque va destiñendo. No sé si se va una evolución, Susana, pero bueno, está bien. Vamos a dejar la libertad de uno toma decisiones y toda decisión implica consecuencias y renuncias. Tal cual. Susana, quiero en nombre del equipo agradecerte por estar aquí con nosotros, por tomarte el tiempo de venir a charlar y obviamente de contarnos las cosas. Esperemos que podamos seguir teniendo diálogo para poder, más allá de debatir estos temas que se debaten aquí, que tanto la tasa como otros temas, seguir informándole a la sociedad y específicamente a la localidad de ustedes de Roldán lo que están trabajando desde el Consejo, lo que se viene haciendo y obviamente que no queda todo en lo que dice el Ejecutivo, sino que también el Consejo está trabajando para defender al vecino. Sí, definitivamente. El tema es que, bueno, les agradezco el espacio porque, insisto, contar parte de la información a veces confunde. Y bueno, y que se pueda escuchar la otra campana. Estamos siendo víctimas, digamos, de una campaña difamatoria de la anterior gestión y del actual trabajo del Consejo, que es un Consejo que trabaja un montón, de gente muy comprometida y que bueno, y les agradecemos por el espacio, tener la oportunidad de poder contar también nuestra versión de las cosas. Seguro. Susana, muy agradecida. Muchas gracias. Esa era la idea, que se escucharan todas las campanas. Sí, la idea es que el vecino sea lo suficientemente inteligente para teniendo toda la información que después que elija su propio pensamiento. Por supuesto. Y nosotros siempre la prioridad va a ser la defensa de los derechos del ciudadano. Gracias, Susana. Gracias a ustedes. Susana Guamed, la presidente del Consejo Municipal de la vecina localidad de Roldán. Nos vamos a la pausa y ya viene Mauro Míguez y hablamos de Funes. Quédate ahí, dale.